La diplomacia en su mejor versión es un equilibrio, un baile dedicado en que las naciones negocian, extienden la mano y cuando es necesario marcan límites claros. Pero lo que estamos presenciando es un choque frontal de poder. El enfrentamiento entre Washington y Bogotá revela una realidad que no nos podemos escapar. Estados Unidos, bajo la segunda administración de Donald Trump, ha decidido no optar por la cooperación, sino por la coerción. No por el diálogo, sino por la fuerza económica de los aranceles, las sanciones y el aislamiento. Bienvenidos al Archivo de la Embajada. Este es un espacio donde desentrañamos las luchas de poder que están redefiniendo nuestro hemisferio. Hoy analizamos la creciente brecha entre Estados Unidos y Colombia, un país que durante décadas fue el aliado más cercano de Washington en la región. Entonces esto también tiene muchísimo que ver con todas las Américas. Hablaremos del vuelo de deportación rechazado, de la guerra comercial y de las consecuencias de esta nueva doctrina de confrontación. Pero lo haremos desde Bogotá, no desde Washington. Desde las embajadas latinoamericanas, no desde la Casa Blanca. El vuelo que no aterrizó, ¿esto fue un acto de soberanía o un acto de desafío? Todo comenzó con una negativa. Colombia se negó a permitir el aterrizaje de un avión militar estadounidense con migrantes deportados. Un mensaje claro del presidente Gustavo Petro: Colombia no es subordinado. Durante años, Estados Unidos impuso políticas migratorias a América Latina, con el entendido de que los gobiernos aceptarían sin resistencia a sus nacionales deportados. Pero esta vez, Petro dijo no. Esta decisión es más que un acto simbólico. Es una declaración de independencia en un mundo donde Washington siempre ha asumido que sus aliados seguirán todas sus órdenes. Colombia desafió esa orden y ese desafío no quedó sin respuesta. El golpe de Washington, aranceles y represalias. La administración Trump reaccionó de inmediato, no con diplomacia, sino con medidas económicas. Se impusieron aranceles a los productos colombianos, iniciando una guerra comercial que marca un punto de quiebre en la relación entre ambos países. Históricamente, Estados Unidos ha usado los aranceles como una forma moderna de cañoneras, solo que ahora, en lugar de barcos de guerra, utiliza sanciones económicas para doblegar a sus socios. Pero la gran pregunta es, ¿se equivocó Washington en su cálculo? Petro no retrocedió. En respuesta, Colombia impuso aranceles a productos estadounidenses y buscó fortalecer sus relaciones comerciales con Europa y Asia. En otras palabras, no cedió ante la presión. ¿Valentía o imprudencia? La estrategia de Colombia. Desde Washington, la postura de Petro puede parecer temeraria, un desafío innecesario a la mayor potencia mundial, pero en Latinoamérica la percepción es totalmente otra. Colombia ha sido por años un aliado clave de Estados Unidos, pero la relación ha cambiado. Trump ha adoptado una política exterior transnacional, lealtad a cambio de sumisión. Y cuando esa lealtad no es absoluta, bueno, llegan las represalias. Visas a funcionarios colombianos están negando, la amenaza de retirar el apoyo económico y el aumento de aranceles no son simplemente sanciones, son recordatorios que Washington ve a sus aliados más como dependientes que como socios. Pero esto ha sido la historia de la vida. Solo se está repitiendo el patrón. Y hay algo más grande en juego. Colombia no está sola en este nuevo camino. En México, López Obrador tomó una postura firme en contra de las deportaciones masivas hace varios años cuando él era el presidente. Brasil se alejó estratégicamente de la dependencia económica de Estados Unidos. México está en ese proceso. América Latina está aprendiendo que no necesita someterse a las reglas de Washington para prosperar. Y esto es algo que a Estados Unidos le está calando y le está calando bastante fuerte. La nueva
realidad geopolítica. Hay que examinarla. ¿Quién está ganando? Lo que sucede con Colombia envía un mensaje claro a toda la región. Si Washington está dispuesto a castigar un aliado estratégico que ha sido tal por años, ¿qué le espera a los demás? Pero mientras Estados Unidos juega a la presión económica, otros actores globales están observando. China, Rusia, la Unión Europea, y seguro ven una oportunidad en cada grieta de la relación entre Washington y América Latina. Y solo hay un responsable. Ese responsable es el presidente Donald Trump. Con cada sanción impuesta, con cada arancel nuevo, estas potencias ganan espacio para fortalecer su influencia en la región. Y aquí llegamos a la gran pregunta. ¿Quién gana en este conflicto? Pues en Washington, Trump dirá que ha vencido, impuso su voluntad, mostró su fuerza económica y dejó claro que quien desafía a los Estados Unidos pagará el precio. Y claro, ahorita hay mucho más noticias que están ocurriendo dentro de la nación que están distrayendo de lo que está ocurriendo en el medio internacional. En Bogotá también reclamará la victoria, pues Petro defendió a la soberanía colombiana, se negó a ceder ante presiones externas, abrió la puerta a una nueva dinámica de relaciones internacionales. Claro, defendió a los inmigrantes, defendió a sus migrantes. Pero más allá de los discursos políticos, hay una realidad innegable. En esta guerra de poder, los que realmente pierden son los pueblos. Esa es una realidad. Los migrantes deportados sin soluciones reales, los exportadores colombianos afectados por aranceles, los pequeños negocios de ambos países, ahora van a enfrentar mayores costos. Incluso la misma gente va a enfrentar mayores costos. Hay que ver las millones de vidas de personas que dependen en todos estos comercios, en toda esta movilidad y estabilidad económica. Esta lección es una gran lección para Latinoamérica y espero estén pendientes, espero estén estudiando, espero estén enfocados. Este choque entre Colombia y Estados Unidos no es un incidente aislado, tiene una tendencia más grande. La necesidad que América Latina empiece a actuar con unidad. Este es mi hijo León. Todos los días me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le va a afectar a él? ¿Qué va a pasar para su futuro, nuestro futuro colectivo? Estoy hablando de las Américas, incluye a Estados Unidos, incluye a Canadá. ¿Cuál es esta lección para Latinoamérica? Este choque entre Colombia y Estados Unidos no es un incidente aislado, es parte de una tendencia más grande. La necesidad que América Latina, todas las Américas, empiece a actuar con unidad. Durante demasiado tiempo, la estrategia ha sido evitar la confrontación, minimizar el conflicto, asumir que es lo mejor no desafiar a Washington. Pero mi gran pregunta es, ¿ha funcionado esta estrategia? ¿Va a funcionar contra un nuevo presidente que no está siguiendo las reglas? Hay que hacer algo diferente. Hay que empezar a llamar estos bluffs. Hay que entender que este juego de diplomacia, a veces ceder demasiado solo invita a más presión. América Latina tiene un poder que aún no ha utilizado por completo. Vive en su capacidad de negociar en conjunto, de enlazarse y ser más fuertes unidos para poder seguir sus propias reglas del juego sin esperar instrucciones de alguien más. Estamos en un momento de definición. El archivo de la embajada va a seguir analizando cada uno de estos movimientos y a veces se nos va a la onda porque está ocurriendo tan rápido. Pues este podcast se suponía que nada más era una vez a la semana y ya estamos teniendo que poner más podcasts en juego. Pero esto es esencial. Esto es esencial para nuestro futuro colectivo. Ese sueño de futuro colectivo. Este ha sido el archivo de la embajada. Nos vemos a la próxima. Y hasta entonces sigan cuestionando, sigan analizando y sobre todo sigan observando lo que está sucediendo a nivel geopolítico estas semanas.